En el vídeo de Falco en el que hablábamos de la Riamira, que volvemos a tener aquí, habíamos hablado de que se iba a hacer un kit para que podáis alquilarla con un objetivo en concreto. Este es el objetivo del que vamos a hablar ahora. El objetivo es el Canon CN7x17 KSS. No voy a explicar exactamente qué significa cada una de las siglas, cada fabricante tiene su librillo, ya sabéis, pero básicamente para entendernos, esto vendría a ser un 17-120 cine servo T2939. Hasta llegar a más o menos 90 milímetros se mantendría en T29 y a partir de ahí iría aumentando hasta llegar al T39 en 120. Un objetivo increíblemente versátil, relativamente ligero para todo lo que permite hacer y para el servo que incluye, y que nos permite trabajar con ópticas de sensor grande como es el caso de la mira. Para mí es una combinación idónea y vamos a explicar exactamente el porqué y las funciones básicas de este objetivo. Partes básicas de la óptica que más nos pueden interesar. En primer lugar, en la parte delantera tenemos todos los ajustes necesarios, lo tenemos ahora mismo con un portafiltros, para colocar cualquier estándar de accesorio de la industria. La rosca interna también está adaptada para cualquier tipo de filtro, etcétera, etcétera, independientemente de lo que le podamos poner. Marcado siempre las distancias focales, 17-120, siempre en relieve, todo esto está en relieve, al igual que obviamente está marcadas las distancias tanto en metros como en pies, suficiente tamaño para que se pueda ver, es decir, funciones obvias de una óptica broadcast o una óptica de cine, que se pueda ver en los dos lados, se pueda ver marcado en las dos medidas, medida del sistema métrico, medida del sistema imperial, porque, en fin, hay países que lo necesitan, ¿qué le vamos a hacer? Uno. Y, ya digo, bien indicado, tan biselado siempre para que podamos tenerlo en contraste, verlo en la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas muy interesantes es que todos los anillos, los tres anillos, vienen con dientes estandarizados para mandos de foco. Piñón 0,8 en el primero, piñón 0,5 en el segundo y piñón 0,4 en el tercero. Todos son estándares de la industria. O sea que se podría colocar ajustes en cualquiera de ellos, que es lo que hacemos con el servo. Luego hablaremos del servo con un poquito más de detalle. También vemos que para que sea más cómodo de manejar, veis que el anillo tiene, sobre todo el de enfoque, tiene una goma estriada, muy cómoda para manejar en cualquiera de las posiciones. Si nosotros estamos en la cámara, pues lo podemos hacer con mucha comodidad. Está pensado para aquellos operadores que están acostumbrados al uso de ópticas broadcast, aunque esta sea una óptica que sirve tanto para uso broadcast como para uso de cine. Y por supuesto también tiene un ajuste en la parte trasera de tornillo, el típico ajuste de distancia de registro o distancia focal de brida o flange focal distance o ajuste de back focus, que de todas esas maneras lo podéis oír. Si alguno no está habituado a qué es esto del ajuste del back focus, tened en cuenta que estamos hablando de una óptica par focalizada, es decir, que yo puedo llegar a un punto concreto y abrir directamente el encuadre y seguir manteniendo durante todo ese recorrido el foco. Si por el motivo que sea, uso o bien por diferencia drástica de temperaturas, etcétera, etcétera, durante ese proceso notamos o no estamos seguros de que durante todo el recorrido se mantenga adecuadamente el foco, nosotros podemos ajustarlo. ¿Cómo? Pues cogemos una carta de ajuste vulgar y corriente de enfoque y vamos a una posición, abrimos hasta la otra y vamos ajustándolo con este tornillito que tenemos aquí. Lo aflojamos un poquito, no hay que pasarse, más o menos que quede, pues bueno, como la cabeza de Mariló Montero, y después lo ajustamos exactamente para tener enfoque, volvemos a repetir la operación y vemos si se mantiene y cerramos. O sea, es muy fácil, normalmente es un ajuste que no requiere que estemos dando muchas vueltas ni nada por el estilo, es un cuartito de vuelta o algo así, y ya digo, no es una cosa que vayamos a necesitar todo el tiempo, pero si hace falta se puede hacer sin ningún problema. Por otro lado, hay versiones de esta óptica con montura PL y esta es la versión con EF, ambas nos permiten el paso de toda la información a cámara, en este caso con montura F, que es compatible, como sabéis, con todas las monturas y con todas las cámaras que tengan montura F. Mucho ojo, si lo vamos a usar con sensores S35 va a cubrir todos, pero si vamos a usar en concreto el sensor S35 de la red Epic Dragon, que 6K, vamos a tener viñeteo. O sea que ojo con esto, porque en ese caso sí que habría algo de viñeteo, no cubriría exactamente todo el sensor.
pero como veis es una óptica que está pensada para su uso muy práctico, tanto de forma manual como veremos luego también con la utilización habitual del servo. La óptica está diseñada específicamente, como hemos dicho, para ser bipolar. Tiene un uso broadcast y un uso cinematográfico. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, pues el uso broadcast, como es lógico y normal, nos va a dar facilidad de uso para trabajar con la cámara en ENG, es decir, que vamos a poder hacer zoom, vamos a poder tener diafragma automático, etcétera, 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 y el uso cinematográfico nos va a permitir ajustar barras, ajustar mandos de foco y todos los accesorios habituales, portafiltros, etcétera, etcétera, como veis aquí, para utilizarlo en un rodaje de cine. La óptica sirve para las dos cosas y está pensada para las dos cosas. Y como podéis ver aquí, hay un área de conexión entre la unidad servo y el objetivo. Se puede separar el servo del objetivo sin ningún problema, y si lo separamos también tiene una tapa para que esté protegida contra el polvo y la suciedad mientras tanto. Lo interesante de todo esto es que ahora mismo es el único objetivo cine servo del mercado que al volver a colocar la unidad servo, después de haberla quitado, no necesita que ajustemos las posiciones de los anillos como en otras ópticas. O sea, las demás que hay en el mercado, que son básicamente la serie de Fuji, la serie Cabrio, necesita un ajuste después de volver a colocarlo, mientras que en este caso se ajusta y automáticamente todo está sobre la marcha, a funcionar, a rodar. Esta es una de las cosas más interesantes de la combinación del uso cine o el uso broadcast. Una de las cosas importantes a la hora de usar la cámara con el servo era el propio tamaño del servo. Lo que se ha hecho, teniendo en cuenta que estamos hablando de una óptica que está preparada para sensores más grandes, para sensores S35, es reducir la anchura del servo, de manera que la distancia que hay entre la palma de mi mano, la palma de la mano del operador, y el eje óptico sea exactamente la misma que si estuviéramos utilizando un servo más grande con una óptica pero de montura B4 más pequeña, menos ancha. Es decir, que al tener la misma distancia, las personas que trabajan con ENG habitualmente se van a encontrar con exactamente la misma comodidad, la misma posición, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes pegar perfectamente el codo a tu cuerpo y no tener la cámara separada, que es lo que te cansa más. O sea que se ha reducido, ya digo, específicamente este servo para conseguir que esa distancia, a pesar de que la óptica es un poco más grande, sea la misma y se pueda manejar del mismo modo. El objetivo tiene un sistema de enfoque de 3 grupos, que es habitual en Canon, tanto en las ópticas broadcast como en las ópticas CNE, en las primes de cine, y lo que nos va a permitir es bastante práctico, llevan muchos años usándolo, no es ninguna novedad, pero es muy práctico porque reduce muchísimo, al haber tan poco desplazamiento, reduce la respiración de la óptica, es decir, que cuando nosotros estamos utilizando la óptica y cambiamos el enfoque, la distancia focal no se modifica, no parece que esté respirando, se reduce muchísimo. Esto es especialmente importante cuando estamos utilizando una óptica con servo, y más en ópticas en las que tenemos esta resolución, ya que estamos hablando de una óptica diseñada específicamente para 4K. Aunque podemos utilizarlo con resoluciones inferiores, en esta cámara en este caso estamos hablando de un máximo de Ultra HD y escalado, pero ya digo, se puede utilizar tranquilamente, está preparada y diseñada para sacar el máximo rendimiento posible con sensores que sean capaces de captar 4K. Otra de las cosas que se utilizan en esta, como en otras muchas ópticas, y vamos a recordar un poquito, aunque si queréis verlo con más detalle os recomiendo que veáis el vídeo sobre ópticas que también tenemos en Falco. Pues bien, utiliza algún tipo de elemento asférico. ¿Qué diferencia hay entre el elemento esférico y el asférico? Pues que en el elemento esférico, las lentes esféricas o los elementos esféricos son los más fáciles de diseñar, la luz llega, los haces de luz llegan y se concentran no en un punto sino en varios, porque hay una diferencia en el índice de refracción entre la parte central y la periferia de la lente. De modo que lo que llega a este punto no acaba en el mismo punto de enfoque que el otro. Y tenemos esto que veis aquí, es decir, una especie de lo que yo siempre llamo un dirigible de enfoque, perdemos contraste, perdemos resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando utilizamos elementos, no tiene que ser en todos los elementos de la óptica, pero algunos elementos asféricos, la forma en la que se diseña la óptica hace que la diferencia de índice de refracción sea mucho menor y por lo tanto tengamos un punto muy concreto y se mejore la resolución y el contraste de forma grande, de forma muy acusada. Por lo demás, también hablamos de una óptica que tiene elementos de ultra baja dispersión o incluso algún que otro elemento de fluorita. La fluorita es el mineral de la naturaleza con el índice de refracción más bajo, y lo que conseguimos con cristales con características de dispersión anómalas como la fluorita es reducir las aberraciones cromáticas, es decir,
Cuando llegan haces de luz de distintos componentes, verde, rojo y azul, cada uno de ellos confluye en un punto distinto, porque tienen distinto índice de refracción. Lo que conseguimos con cristales con características de dispersión anómala es reducir esta diferencia y conseguimos evitar las aberraciones cromáticas. Se puede hacer bien con fluorita o bien con elementos UD o High UD, como le llama Canon, que son elementos de ultra baja dispersión. Hacen falta una serie de elementos de ultra baja dispersión para equivaler a uno solo de fluorita, pero son más baratos de fabricar y se consigue el mismo efecto. La combinación de todos hace que tengamos una óptica en la cual las aberraciones cromáticas brillan por su ausencia. No nos encontramos habitualmente con ese problema en el contraste o bien en los bordes de la imagen, cuando hay contraluces, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy bien trabajado en este tipo de lente. Con el CN 7x17 KSS tenemos una serie de configuraciones posibles, entre ellas las de velocidad máxima y velocidad más baja del diafragma, del zoom y del foco. En el caso del diafragma estaríamos hablando de una velocidad máxima para todo el recorrido de 1,3 segundos, en el caso del foco de 1,6 segundos y en el caso del zoom tendríamos una velocidad configurable. Si la colocamos en la velocidad máxima, como podéis ver aquí, podemos hacer todo el recorrido en medio segundo, y si lo colocamos con la velocidad mínima estamos hablando de 300 segundos en hacer todo el recorrido, es decir, es más lento que una sinapsis en el cerebro de Marilo Montero. Es tremendo. Ya digo, podríamos estar aquí hasta que nos hiciéramos viejos, pero básicamente vamos a cambiarlo, como podéis ver, tenemos múltiples velocidades y se puede elegir sin ningún problema. Algo habitual en los objetivos de servo, pero ya digo, en un objetivo con este tipo de sensores y demás es increíblemente cómodo y práctico. Otra de las características primordiales es que, igual que toda la gama de las ópticas CN de Canon, estamos hablando de un objetivo con 11 palas de diafragma. ¿Por qué 11? Porque en primer lugar de esa manera se consigue un bokeh mucho más redondo, es decir, un desenfoque mucho más bonito, más redondeado, etcétera, etcétera, y además al ser un número impar conseguimos que la difracción que haya cuando esté muy cerrado, la difracción entre las distintas palas del diafragma, no aumente relacionando una con otra y aumentando los círculos de confusión y los anillos de Airy. O sea que de esta manera, al tener un número impar, vamos a conseguir que la difracción sea lo mínimo posible y también, ya digo, un bokeh muy preciso y muy redondo. Por lo demás, las dimensiones son las que estáis viendo. Es muy importante tener en cuenta que está estandarizado, es decir, que yo tengo un diámetro de 114, que es el diámetro estándar, el que tenemos también en toda la gama CN, como digo, con las roscas y demás habituales para todos los elementos y accesorios que hagan falta estandarizados, igual que he dicho antes lo de los piñones y demás, todo eso está estandarizado, y la óptica pesa un total, incluyendo el parasol, de 2,9 kilos, o sea que algo menos de 3 kilos, que para este tipo de óptica, y teniendo en cuenta que es para un sensor grande, está muy bien. Por eso es importante utilizar esta óptica, que podríamos utilizarlo en cualquier cámara, con una cámara que nos permita ajustar muy bien el haz y la hombrera y que además pueda compensar y no se quede uno cabeceando. Ese es el motivo por el cual en este caso la hemos combinado con la Arriamira. Y esto es básicamente lo que teníamos que contar del CN 7x17 KSS o 17-120 milímetros T2939. Es un objetivo increíblemente versátil. Para lo que hace falta, se puede utilizar para uso broadcast, se puede utilizar para uso de cine, y combinado con una buena cámara y con una cámara con la que se pueda compensar el peso perfectamente, es un absoluto ganador.